De las operaciones básicas de los números racionales, las más sencillas son la multiplicación y la división, que son los temas expuestos en esta guía número 3. La multiplicación de números racionales es a lo mejor la operación más sencilla, porque únicamente para encontrar al numerador vamos a multiplicar de frente a los numeradores, y para hallar al denominador vamos a multiplicar de frente a los denominadores. Tal vez por eso a lo mejor es la más sencilla de todos, requiere menos procedimiento y pues su solución es bastante sencilla. Entonces acá, como estamos mirando en el ejemplo, para nosotros calcular el numerador multiplicamos de frente a los dos numeradores. Para encontrar al denominador, pues multiplicamos de frente a los denominadores. Resolvemos las operaciones, que en este caso es una multiplicación. Resolvemos la multiplicación: 12 por 3, 36, 5 por 8, 40. Ya este resultado que tenemos aquí es parcialmente el resultado de multiplicar a estos dos fraccionarios, de multiplicar a 12 quintos con 3 octavos. ¿Qué pasa? Generalmente cuando nosotros siempre terminamos de realizar una operación matemática con los fraccionarios, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división, por lo general siempre se suele reducir la fracción a su fracción irreducible. Y eso es lo que nosotros hacemos con la ayuda de los criterios de divisibilidad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos siempre con esta ayuda. Buscamos reducir estos criterios. Entonces vamos a ver ahorita un poquito más sobre esto. Vamos a ver qué diferencia tiene una multiplicación de números racionales con igual denominador a una multiplicación de números racionales con diferente denominador. Entonces, 3 cuartos por 2 quintos. Como podemos ver, acá tenemos una multiplicación de fraccionarios. La verdad, muchachos, es que a diferencia de las sumas y las restas, cuando nosotros estamos multiplicando fraccionarios, no nos va a interesar si los denominadores son iguales o diferentes, no nos va a importar. ¿Por qué? El procedimiento va a seguir siendo el mismo, ¿sí? No era como allá que mirábamos si era una suma homogénea con igual numerador, con igual denominador, o mirábamos si era una suma heterogénea con diferente denominador y aplicábamos un diferente proceso. No. Por eso también la multiplicación es la más sencilla. Es el mismo proceso para todo. Si tienen diferente denominador o si tienen igual denominador, el procedimiento va a seguir siendo el mismo para el caso de la multiplicación. Entonces, si yo quisiera resolver esta multiplicación de fraccionarios, en la parte del numerador lo que voy a hacer es multiplicar de frente a los numeradores. 3 por 2. En la parte del denominador debo multiplicar de frente a los denominadores. 4 por 5. Y aquí debemos nosotros resolver las operaciones. 3 por 2, 6, y 4 por 5, 20. Entonces, como les dije, al final de cada operación, nosotros debemos revisar si se puede simplificar o no con ayuda de los criterios de divisibilidad. Entonces, vamos a ver cómo metí con los criterios. En una clase, muchachos me dijeron: profe, hay más criterios. Sí, la verdad es que hay más criterios. Hay más criterios. Pero con esto pueden resolver prácticamente todo. Por ahora hemos metido con el micrófono. Entonces, miren, revisamos para simplificar, siempre empezamos con los criterios de divisibilidad. Siempre empezamos con el más pequeño de los factores primos, que es el 2, y me dice a mí, si acaba en 0 o una cifra par. Entonces yo acá tengo la fracción, voy a ver si la puedo simplificar por 2. Me dice el criterio, si acaba en 0 o en una cifra par. Aquí acabo en 0, quiere decir que cumple con el criterio de divisibilidad del 2, y acá arriba acabo en 6. Para recordarles a ustedes cuáles son los pares y cuáles son los impares, los voy a escribir acá. Los números pares son el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿cierto? Del rango de valores del 1 al 10. Y los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. También el rango de valores del 1 al 10. Cuando termina en 0, pues también lo podemos tomar aquí, para que cumpla con el criterio del 2. ¿Sí? Porque tanto los pares como pues el 0 cumplen con el criterio del 2. Entonces, 0, si revisamos, el 6 también es un número ¿qué? Es un número par. Y el criterio a mí me dice, si acaba en 0, si es una cifra par. Bueno.
El 6 es par, entonces cumple también con el criterio de divisibilidad del 2. Le podemos sacar segunda y le podemos sacar segunda. Cuando digo sacar segunda me refiero a simplificar, ¿cierto? A simplificar por 2. Y simplificar es dividir, ¿cierto? Simplificar es dividir. Entonces, si nosotros vamos, si no, exactamente lo vamos a dividir en 2. ¿Cuánto da 6 dividido entre 2? 3, ¿cierto? ¿Y cuánto da 20 dividido entre 2? 10. Entonces ya aquí hemos simplificado esta fracción a esta de aquí. Ahora debemos revisar si esta se puede seguir simplificando o si ya es irreducible. Entonces, como ya tenemos una nueva fracción, volvemos a empezar revisando con el criterio del 2. Me dice si acaba en 0 o cifra par. Entonces yo me voy aquí y reviso. El de abajo acaba en 0, entonces cumple. Pero si yo miro el de arriba, ¿será que el de arriba es una cifra par, es un número par? No, ¿cierto? Entonces ya no cumplió. Entonces ya no cumplió. El 3 hace parte de los impares. Ya no cumplió esto, no lo puedo dividir entre 2, no lo puedo dividir entre 2. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Entonces ahora paso a revisar el criterio del 3. Me dice, la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Muchachos, ¿cuándo van a sumar ustedes el número? O sea, ¿cuándo van a sumar la cifra? Cuando haya por lo menos dos cifras, ¿no? Obviamente, ¿no? Como el 10, que tiene una cifra, que es el 1, y tiene una segunda cifra, que es el 0. Ahí es cuando uno suma. Pero cuando es un número de un solo dígito, una sola cifra, no sumamos, sino que simplemente directamente revisamos ya si el número es múltiplo del 3 o no. Por ejemplo, el 3 obviamente se puede dividir entre 3, ¿sí? Pero el 10, si revisamos el criterio, 1 más 0, porque ya que hay dos cifras, 1 más 0, 1. Entonces, ¿qué me dice mi criterio? Que yo revise si esa suma da 3 o un múltiplo de 3. Les pregunto yo, ¿será que el 1 es un múltiplo del 3? Muy bien, no se puede simplificar más. No se puede simplificar más. Exactamente. Ya está la respuesta. La fracción irreducible. ¿Sí? Ya se no se puede simplificar más. Porque ya nos dimos cuenta que no tenía tercera y el siguiente criterio es el 5. Pero el 5 pues ya es un número más grande que el 3. Entonces ya yo no lo puedo simplificar. ¿Sí? Ya quedaría hasta ahí. ¿Mm? Ya vamos para allá. Entonces, muchachos, listo. Por un lado, acabamos de resolver una multiplicación con diferente denominador. Ahora vamos a resolver una multiplicación con igual denominador para que vean que el proceso sigue siendo el mismo. Pero vamos a hacer un momentito acá, porque aquí me acabo de escribir. No. Entonces, vamos a hacer un momentico de rapidez, una multiplicación, pero esta vez con igual denominador. 3, 3, y arriba coloquemos, para no alargar mucho el procedimiento, un 1. Simplemente un 1. Entonces, cuando tengan igual denominador, no pasa nada, muchachos, se sigue resolviendo exactamente igual. Arriba sería de frente 2 por 1, 2 por 1, y abajo sería 3 por 3. ¿Sí? Como estamos multiplicando, aquí son multiplicaciones nada más lo que vamos a hacer. ¿Ya? Simplemente resolvemos ahora las multiplicaciones. 2 por 1, 2, sobre 3 por 2. Ay, perdón, sí. Sí, ya me di cuenta. 3 por 3 aquí. 3 por 3, 9. 2 novenos. Si miramos así a simple vista, ya podríamos decir que esa es una fracción irreducible, ¿cierto? Porque por un lado, pues si yo miro el criterio del 2, el 2 obviamente va a cumplir con su mismo criterio. El 9 es un número impar, no cumple, entonces no tienen segunda. Y si yo fuera a sacar tercera, a revisar el criterio del 3, mejor dicho, ya el 2 no me sirve porque el 2 es un número más pequeñito que el 3, ¿cierto? Entonces ya no puedo hacer nada. Ya esa fracción automáticamente es irreducible. Entonces, bien, cuando son denominadores iguales y denominadores diferentes, el procedimiento es el mismo, no cambia en nada. Vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando tenemos por lo menos tres, o si quieren hacemos una de cuatro fraccionarios. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces dígame tres números racionales. ¿8 sobre qué? Sobre 2.
¿Y cuál? 5 sextos. Uy, la 2, 5 sextos. 5 sextos. Listo, aquí está. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos tres fraccionarios multiplicándose? Vean, esto es lo que me parece a mí bastante interesante y sencillo de la multiplicación de racionales. No pasa absolutamente nada, el procedimiento se va a mantener igual. Multiplicamos todos los números de arriba, de frente. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar cuando tenemos 3, 4 números racionales multiplicándose? Lo único que va a incrementar o cambiar es la cantidad de valores que vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador, pero el procedimiento es el mismo. 8 por 3 por 5, sería 8 por 3 por 5, ¿sí? Entonces, como les digo yo, entre más números racionales tengan, lo único que van a hacer es que van a multiplicar por más valores aquí. Y abajo sería 2 por 8 por 6. 2 por 8 por 6. Los que pueden realizar estas multiplicaciones mentalmente, bien puedan. Los que no, ¿cómo las hacen? Miren, por ejemplo, en la parte de acá arriba. 8 por 3, ¿cuánto nos da 8 por 3? 24, ¿cierto? 24. Luego, ¿qué hacen con el 24? Lo multiplican por el 5. Y eso nos da 120. ¿Sí? Eso para los que no lo pueden hacer mentalmente. Los que ya tengan un poco más de agilidad con las tablas, pueden llegar y decir 2 por 8 es 16, 16 por 6, ¿cuánto nos da? ¿Es o no es? No, 16 por 6 es más grande. 16 por 6 da 96, creo. 96, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, así paso a paso sería 2 por 8, 16, ¿sí? 16 por 6, ¿da? 96. ¿Por qué da 96? 10 por 6, 60, y 6 por 6, 36. 60 más 36, 96, ¿sí? Se puede simplificar por 2 y por 3. Entonces, como no, ya les dije yo, nosotros siempre empezamos con el más pequeñito de los factores, entonces le vamos a sacar segunda. Segunda y segunda, ¿sí? Entonces, la mitad de 120, ¿cuánto es? 30, ¿cierto? Vale, ¿y tocaste llegar ahorita? Yo te llamé y creo que no te puse asistencia porque no respondiste. Serrano Gómez, Valeria Tatiana. Bueno, vamos ahí, ¿cierto? La mitad de 96, ¿cuánto será, muchachos? 48, ¿cierto? 48. ¿Se le puede sacar segunda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Otra vez. Podemos sacar segunda y segunda. La mitad de 60 es 30. Y la mitad de 48 es 24. ¿Será que le podemos seguir sacando segunda? Terminan 0, terminan 0, terminan 4, que también es un. Bueno, bueno. Sí, sí te escucho, mami, dime. No, no, sí la vi. Lo que pasa es que yo llamé a asistencia, pero pues no escuché que me respondiera, fue eso. Nada más. Sí. Ah, no, pero ya listo, no pasa nada. O sea, ya nos dimos cuenta. Bueno, entonces estamos aquí, ¿cierto? Entonces, ya nos dimos cuenta que esta fracción también se puede simplificar. Se le puede sacar segunda y se le puede sacar segunda, ¿sí? Entonces seguimos simplificando la fracción. La mitad de 30, ¿cuánto sería? 15, ¿cierto? No hay ningún problema. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 24, ¿cuánto es? 2. ¿Será que se les puede sacar segunda? Mírenlo con calma. Tercera, ¿cierto? ¿Por qué no le podemos sacar segunda? Porque acá termina en 5 y el 5 es un número impar. Entonces no se le puede sacar segunda. Pasaríamos a revisar el criterio del 3. El criterio del 3 me dice, suma las cifras, se las sumamos. 1 más 5
6, ¿cierto? Y 6 es un múltiplo del 3. 1 más 2 nos da 3. También es un múltiplo del 3, obviamente. Entonces, le podemos sacar tercera y tercera. Sacamos tercera y sacamos, y esta línea acá me quedó muy grande, y acá sacamos tercera. ¿Sí? Ahora, revisamos. 15 dividido entre 3 nos da 5. Y 12 dividido entre 3 nos da 4. Entonces, muchachos, cuando ustedes se den cuenta que en uno de los números les dé un factor primo, o sea, les dé uno de los números de acá, como es el 5 acá que tenemos, ustedes ya saben que todos los números primos, estos son factores primos, todos los números primos solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre el uno. ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que el 5 solo va a poder tener quinta, no va a poder tener más nada. ¿Sí ven? Yo al 5 solo le voy a poder sacar quinta, nada más. Entonces yo automáticamente, ¿qué debo revisar? Nada más revisar el criterio del 5. Y como ya nos damos cuenta, el 4 no lo cumple, ¿cierto? Porque el criterio me dice a mí, si acaba en 0 o 5. Ya yo sé que no lo acaba, no lo cumple porque no acabó ni en 0 ni en 5. Entonces ya esta fracción es irreducible. 5 cuartos. ¿Sí? Ya ese sería el resultado del ejercicio. ¿Sí ven? O sea, como tal, cuando ustedes tengan tres números racionales, que es igual como tenemos acá en el inciso B del primer punto, cuando tengan la multiplicación de tres números racionales no va a cambiar nada, simplemente que van a incrementar la cantidad de números a multiplicar, tanto en el numerador como en el denominador. Pero la multiplicación sigue siendo de frente. La foto, pues sí, pero pues esto es lo mismo que tenemos en la guía más que todo, ¿no? Pero ya las puedo enviar. Ah, la envío. Sí. Entonces, vamos a buscar acá matemáticas. Sí, es que la multiplicación de números racionales es la más sencilla, yo pues les dije. Y la división también es sencilla. La división no tiene mayor complique tampoco. ¿En cuál grupo? No, porque es que esos son amigos de acá a la cuadra. Pero pues bueno. Entonces, entonces, vamos aquí. Ya no, ya les envié esto, ¿no? Yo creo que ya lo puedo suprimir. Ahora, bueno, entonces si se dan cuenta con lo que hemos visto, ya podrían resolver el inciso A, muy sencillo, multiplicación de frente. Lo mismo el inciso B, acabamos de hacer una multiplicación de tres números racionales. Vamos a revisar un ejercicio que sea similar, o no mejor dicho, o no decir el mismo prácticamente, solo le vamos a cambiar los valores. Vamos a trabajar con los mismos, digamos, con los mismos criterios. Que aquí el numerador sea negativo, que el denominador sea negativo y que acá la fracción sea negativa. Entonces, vamos a copiar este momentico acá y voy a resolver prácticamente el mismo ejercicio, solo que cambiándole los valores de aquí. Voy a recortar. A ver, dígame una fracción. La que ustedes quieran. Ajá. Bueno, se adelantaron ahí, 9 octavos. Y la otra fracción, 8 sextos. Sí. Bueno, ya dijeron primero 8 sextos, démoslo como 8 sextos, porque se nos adelantaron. 8 sextos. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, prácticamente es en las mismas condiciones, negativo, negativo, fracción negativa, lo único que van a cambiar son los valores. Entonces, para ustedes realizar el punto C, se pueden guiar con esto, obviamente. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Entonces, miren, muchachos, primero que todo, yo quiero preguntarles, a ver si ustedes se acuerdan, si me pueden decir si esta fracción es negativa o si esta fracción es positiva. ¿Qué creen ustedes? Bueno, por ahí escuché nada más como a Valen y decir que era positiva. ¿Quién más dice que es positiva y quién más dice que es negativa? Ya les explico. Esa fracción, muchachos, esa fracción es positiva. Es positiva. Es positiva. Ya les aclaro por qué es positiva. Sencillamente lo podemos mirar de dos formas. Una que es la teoría y la otra que es la ley de los signos, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan,
yo les he dicho a ustedes que los fraccionarios, los números racionales es lo mismo que una división, ¿cierto? Si ustedes ven acá los signos, menos, el menos del numerador, dividido, menos del numerador, dividido entre el menos del denominador, ¿qué signo les da? Menos dividido entre menos, ¿qué es? Re- Más, ¿cierto? Recuerden que la ley de los signos de la división es la misma que la multiplicación. Menos por menos nos da más. Son las mismas leyes, solo que ¿qué cambia? Que el signo de la operación. La operación es lo que cambia. Esto de acá, la operación. ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente, cuando los signos son diferentes. Ajá. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo aquí les voy a volver a escribir eso. Yo les voy a escribir eso acá. Entonces, miren, de abajo de esto acá, vamos a bajarlo un momentico. Miren, para saber si la fracción es negativa o positiva, revisamos los signos del numerador y del denominador. ¿Sí? Entonces, es positiva cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo, ¿cierto? O sea, ya sean positivo, positivo, negativo, negativo. Y es negativa la fracción cuando el numerador y el denominador tienen diferentes signos. ¿Sí? Ahora, vista por ley de los signos, ¿no? Vamos a dar acá en rojo, coloco, por ley de los signos. Entonces, por ley de los signos, menos dividido entre menos nos da más. Más dividido entre más nos da también más. ¿Sí ven? Positiva, cuando tienen el mismo signo. Menos dividido entre menos, más dividido entre más, siempre nos va a dar positiva, o sea, más. Negativa, cuando el numerador y el denominador tienen diferentes signos. Es decir, menos dividido entre más nos da menos. Más dividido entre menos nos da también menos. Cuando tienen diferentes signos. ¿Sí? Ya sea, si bien ya sea el numerador positivo y el denominador negativo, o viceversa, o que sea al revés, ¿no? No da ningún problema. Bueno, ¿sí? ¿Por dónde quedaste? Ah, bueno, entonces mira, estábamos revisando este punto que es similar al C del primer punto para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces ahora se preguntarán ustedes, bueno, profe, ¿para qué estamos haciendo todo eso? ¿Para qué saber si la fracción es negativa o si es positiva? ¿Sí? ¿Por qué no los multiplicamos de frente? Yo, pues bueno, pues a mí me gusta, digamos, aplicar todo lo que uno sabe o lo que ha aprendido, ¿sí? Para facilitarse un poco a la hora de hacer las cosas. ¿Sí? Les pregunto yo, ¿será que si yo, entonces ya analizamos que esta fracción es positiva, ¿será que si yo hago esto, 9 octavos por menos 8 sobre 6, ¿será que esto es lo mismo que esto? ¿Qué me dicen ustedes a mí? ¿Será que es lo mismo? ¿No? ¿Quién me dice si es lo mismo? ¿Quién me dice si es? Exactamente, eso se puede hacer, muchachos. Para eso es que lo hago yo, ¿sí? O simplemente, si ustedes hacen la transformación, cambian el menos dividido entre menos, lo cambian por un menos dividido entre menos, lo pueden cambiar por un más. Entonces, acá simplemente menos dividido entre menos lo cambiaron por un más. También lo pueden hacer, ¿sí? Sino que recuerden que el más no se coloca, no se suele colocar cuando el signo es positivo, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer. ¿Para qué hago yo esto entonces? Para no tener que aplicar tanta ley de los signos a lo que yo vaya ahorita a multiplicar. Sí, y ahorita obviamente aquí voy a tener que hacer ahorita el mismo procedimiento de multiplicar de frente y abajo también de frente, los denominadores. Pero entonces ya aquí no voy a tener que aplicar tantas leyes de los signos como aquí. Pero aquí tendré que hacer primero menos por pues el menos que le coloque al numerador,
9 por 8 y abajo sería luego primero menos por más y luego 8 por 6, ¿sí? Entonces la idea es como, si yo sé que yo puedo hacer esto, que es perfectamente válido, puedo cambiar esta fracción que es positiva y la coloco visiblemente aún más positiva, ¿no? Porque aquí uno se puede engañar así como ustedes al comienzo dijeron, no, era negativa, porque tenía menos, pero no, no lo era, ¿cierto? Entonces, esto es para facilitarnos ahorita los cálculos. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo en una clase les dije que cuando el menos estaba antes de la fracción, ¿yo qué debía hacer con el menos? Colocárselo a qué número. No sé si se acuerdan. Porque se le podía colocar o al denominador o al numerador, ¿sí? Y cuando el menos, como ustedes se dan cuenta acá, el menos está antes de la fracción. No está ni directamente sobre el 8, no está ni directamente sobre el 6. Está antes de la fracción. ¿Qué hace uno? Uno se lo coloca o al numerador o al denominador. Matemáticamente está mejor visto colocárselo al numerador. Entonces, miren, tenemos la fracción menos 8 sobre 6, ¿cierto? Colocamos 8 sobre 6 y aquí colocamos 8 sobre 6 también. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo les dije a ustedes cuando estamos viendo la clasificación de los números racionales para saber si eran positivos o negativos? Cuando nosotros teníamos el menos antecediendo a la fracción, nosotros podíamos cambiar eso colocándole el menos arriba al numerador o colocándoselo abajo al denominador. Matemáticamente, la mejor forma entre estas dos para elegir es la de acá, que el menos vaya en el numerador. ¿Sí? Entonces les pregunto yo aquí en esta parte, ¿será que 8 sin ver los signos por ahora, simplemente el número, ¿será que 8 sobre 6 es lo mismo que 8 sobre 6? ¿Y lo mismo que 8 sobre 6? Solo viendo los números, sin los signos. Listo, la misma cantidad. Ahora, ya sabemos que tienen los mismos valores. Vamos a ver los signos ahora. ¿Esta fracción qué es? Negativa, ¿cierto? Porque el menos está antes de ella. Ahora les pregunto yo, ¿esta fracción es negativa? Última, última palabra. ¿Qué signo tiene el numerador? ¿Qué, qué signo tiene el... Claro, negativa. Exactamente, mire lo que dice acá. Cuando el numerador y el denominador tienen diferentes signos, ¿eh? Negativa. El numerador es positivo, el denominador es, perdón, el numerador es negativo, el denominador es positivo, tienen diferentes signos. Entonces, esta fracción también es negativa, al igual que la de acá. Por eso es que yo puedo hacer esta transformación, puedo hacer este cambio. ¿Sí ven? Por eso es que podemos hacer este cambio, de cambiar el menos que estaba antecediendo a la fracción y colocárselo al numerador. ¿Por qué? Porque no estoy dañando ni el valor, ni tampoco le estoy cambiando el signo a la fracción. La fracción sigue siendo una fracción negativa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sería? Ah, listo, vale. Entonces ya vimos que el menos se lo vamos a colocar al numerador. Que voy a hacer ese último cambio. 9 octavos por, entonces le coloco el menos al numerador que sería 8. Por menos 8 sobre 6. Y aquí ya sí resolvemos la multiplicación normalmente, de frente. Vamos a colocar acá, entonces sería 9 por menos 8, porque el 8 es negativo, 9 por menos 8. Como el 8 es negativo, muchachos, yo lo coloco entre paréntesis para que no nos vaya a quedar la X pegada con el menos. ¿Cierto? No, señorito, termina a las 12. ¿Bien? Entonces vamos aquí. Para no pegar los signos, yo los separo para que no se vean, no se vayan a confundir después los signos, ¿sí? Por eso es que colocamos el número entre paréntesis, para que no nos vayan a quedar pegados. Ahora, abajo sería simplemente 8 por 6. Y ahí sí no hay signos ni negativos ni nada de eso. 8 por 6. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer ya la solución de estas operaciones. Entonces, como arriba, si se dan cuenta, tengo un número positivo y un número negativo, yo primeramente voy a aplicar la ley de los signos. Más por menos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da más por menos? El signo. Menos, ¿cierto? Nos da menos. Y 9 por 8, 72, ¿cierto? Entonces vamos menos 72 sobre, ¿cuánto da 8 por 6? 48. ¿Qué nos falta hacer ahora, muchachos? Simplificar, ¿cierto?
Ya encontramos un resultado parcial de esta multiplicación, ahora lo vamos a simplificar. ¿Será que ambos tienen segunda? Que es el primer término que revisamos, ¿cierto? Ambos terminan en una cifra par. Entonces le podemos sacar segunda y podemos sacar segunda. La mitad de 72, ¿cuánto sería? Porque recuerden que la mitad es dividida entre 2. 36. Y la mitad de 48 es 4. Les pregunto yo, ¿será que el menos debo colocarlo? Claro, no se les olvide colocarme los menos, que yo se los coloco, yo les reitero mucho eso, que no se les olviden los signos, pero sí, tienen que colocarlo. ¿Ver? Sí, claro. Le podemos volver a simplificar. Entonces, si seguimos simplificando, sacamos segunda y sacamos segunda. De hecho, creo que va a tener varias simplificaciones. Que serían menos 18 y 12. ¿Sí ven? Todavía se va a poder seguir simplificando. Vamos a poder seguir haciendo segunda y segunda. Entonces, segunda acá y segunda aquí también. La mitad de 18 es, y la mitad de 12 es, ya aquí no tiene segunda, ¿cierto? Claro, sencillamente nos damos cuenta que ellos son múltiplos en la tabla del 3. El 9 lo tengo yo de 3 por 3 y el 6 lo tengo de 3 por 2. Y yo sé que ellos son múltiplos directamente del 3. Yo le puedo sacar tercera y le puedo sacar también acá tercera. Entonces 9 dividido entre 3 nos da 3, ¿cierto? Y 6 dividido entre 3 nos da 2. Menos 3 medios. Ya esa sí sería la respuesta ya del ejercicio, porque esta fracción es irreducible. El 3 solo se puede dividir entre 3, el 2 pues, también solo se puede dividir entre 2 porque son factores primos, los tenemos aquí. Y ya, pues obviamente ellos no comparten los mismos criterios, por ende, yo sé que esta fracción es irreducible. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Con este ejercicio se pueden guiar y técnicamente no deberían tener ningún problema con el ejercicio del punto C, ¿sí? Porque ya les mostré que es prácticamente lo mismo. Listo. Vamos aquí. Ahora, limpiamos aquí. ¿Cómo? O sea, una multiplicación con 4 términos. Pues, pues la verdad no va a cambiar mucho, pero hagámoslo. ¿Sí? Díganme los números. Ujú. ¿Cómo? Listo, ya escuché 5 octavos. Ya lo coloco. 5 octavos me dijeron. Listo, ya tenemos 4 fraccionarios. Creo que ahora escuché algo de la división. No creo que alcancemos a llegar a la división. Porque en la guía, después de la multiplicación, venimos a revisar ahorita lo que es la tabla de las propiedades. Y pues mira, son muchas. Son bastantes. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, claro, después viene el tema de la división, que es el que está acá abajito. Pero no creo que alcancemos a llegar, porque como te digo yo, pues esto de acá, esto lo que es la tablita esta, se va bastante tiempo explicándola. Son varias propiedades que hay aquí. Entonces, vamos a realizar acá la multiplicación. Entonces, ¿cómo se resuelve una multiplicación cuando tenemos 4 términos? No pasa absolutamente nada, sigue igual. 8 por 5 por 4 por 5, ¿sí? El mismo procedimiento. 8 por 5 por 4 por 5. Multiplicamos de frente a todos los numeradores. Y a todos los denominadores también los multiplicamos de frente. 6 por 9 por 3 por 8. 6 por 3 por 9 por 8. ¿Sí? Resolvemos las multiplicaciones.
8 por 5, 40. 40 por 4, 160. 160. 160 por 5, 800. Muy bien. 800. Todo esto sobre 6 por 3, 18. 18 por 9. Pero esta como ya está un poquito más compleja, vamos a ver acá. 18 por 9. 10 por 9, 90. 8 por 9, 72. 90 más 72, 162. 162 por 8. 100 por 8, 800. Vamos a colocar acá la suma. 800. 60 por 8, 480. Y por último, 2 por 8, 16. Sumo todo esto. 0, 6, 9. Y sí. Y 1296. Ahí está. 1296. Bueno, aquí lo único que tiene de difícil, que ya se han dado cuenta, es la simplificación, que va a estar, va a estar bastante larga, ¿sí? Pero sí, vamos a ver, se puede simplificar por 2. Sacamos segunda acá arriba, sacamos segunda acá abajo. Entonces, 800 dividido entre 2 nos da 400. 1296 dividido entre 2 nos da 648. Podemos seguir simplificando por 2. Sacamos segunda. Arriba nos da 200 porque es la mitad. Y abajo nos daría 324. Bien, podemos seguir sacando segunda, miren. Esto al parecer va a ser pura segunda. Vamos a ver hasta cuándo terminamos con la segunda. Segunda. Sería acá arriba 100. ¿Cuánto? ¿160 y qué? 162. ¿Cierto? Porque si colocamos 164 sería 328. Listo, vamos aquí. Se puede seguir simplificando por 2. Lo bueno es que aunque simplificar por 2 sea largo, pero son cosas muy sencillas. Es la división más sencilla porque es simplemente colocar la mitad. La mitad de 100 es 50 y la mitad de 162 es 80 y 81. ¿Será que podemos ir sacando segunda? No, no, ¿cierto? No, porque miren, acá termina en 0, cumple, acá abajo aquí termina en 1, no se puede, es impar. Tienen que terminar en un número par, recuerden. No tiene ni tercera. No, mira, abajo no tiene ni tercera. ¿Por qué? Porque el 5 más 0 nos da 5. Acá abajo sí tiene tercera. Pero arriba 5 más 0 nos da 5. Y el 5 pues no es un múltiplo del 3, ¿cierto? 3 por 1 da 3, 3 por 2 6. Nada, el 5 no está ahí, no tiene tercera. El criterio del 5 a mí me dice si acaba en 0, o sea, quiere decir que este cumple, o si acaba en 5. Este no termina ni en 0 ni en 5, no tiene quinta. ¿Sí ven? Si revisamos el 7, séptima, como el número acá arriba es menor que el 70, que es el máximo número de la tabla, yo lo puedo buscar ahí en la tabla a ver si es un factor, bueno, si es un múltiplo del 7. El más cercano creo que, a ver, 7 por 7, 49, ¿cierto? Si no me equivoco. 7 por 7 es 49. Entonces, nada, el más cercano es 49, 50 no está ahí. Yo sé que ya que este número no es un múltiplo del 7. El 81, 7 por 10, 70, 7 por 11, 77, 77 va a ser como el más cercano, creo. Y 70, no, el otro, 77, y 7 por 12, 84. Nada, el 81 no está. ¿Sí ven? Entonces, ninguno de estos tampoco va a tener séptima. Si yo miro la tabla del 11, 5 por 11 es 55. Nada, no está el 50, está el 55. Tampoco va a ser divisible entre 11. Ya esa fracción de ahí es irreducible. ¿Sí? Cuando los números sean pequeños, muchachos, o sea, no sean muy grandes, que no se pasen del 100,
ustedes pueden buscarlo con los múltiplos. Si no, cuando ya se pasan, como se dan cuenta acá en la imagen, para números muy grandes, ya pues aplican directamente el criterio de las imágenes, ¿sí? Pero cuando sean números menores a 100, pueden buscarlos en las tablas. Si van a sacar séptima, buscan en la tabla del 7. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. Y miran que el número que está acá, que vayan a simplificar, sea un resultado de la tabla, ¿sí? Si es, cumple con el criterio y si no, no. Entonces, bueno, ya este de aquí, pues sería el resultado del ejercicio. De cuando se multiplican cuatro cifras. Si ven, no cambia sustancialmente nada, es lo mismo, solo que seguiríamos incrementando la cantidad de valores a multiplicar. Si yo agrego otro fraccionario más, pues sería otro número en el numerador por multiplicar y otro número más acá en el denominador para multiplicar. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Mm? Vamos a revisar ahorita las propiedades. Pero es que la división no alcanzamos a verla. Creo yo que no alcanzamos. ¿Sí? Porque aquí hay alguna propiedad. Porque la división tampoco tiene nada del otro mundo. Pero no sé. Si alcanzamos, le muestro un poquito de la división. Si nos queda tiempo. Propiedades de la multiplicación. Entonces, miren. Me dice a mí. Propiedad interna. Me dice a mí. El resultado de multiplicar dos números racionales es otro número racional. ¿Sí? Eso ya nos hemos dado cuenta que cumple tanto para la suma como para la resta y pues también va a ser igual en la división. Siempre que estemos realizando una operación de números racionales, pues el resultado generalmente nos va a dar un número racional. A veces pueden llegar a casos de que simplificando nos demos cuenta que nos vaya a quedar como un número entero. De pronto un 2 sobre un 1, que eso es un número entero. No pasa nada, recuerden que todo número entero pues también tiene su forma de verse como un racional entero. Ahora, me dicen a mí acá, asociativa. El modo de agrupar los valores no, los factores no varía el resultado. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí está asociativa. Bueno, aquí muchachos, en esta propiedad, les aclaro yo, les resalto, agrupan únicamente para demostrar que esta propiedad se cumple. Pero obviamente, si ustedes llegan a tener una multiplicación de tres números racionales, o bien sea, o bien, mejor dicho, llamémoslos fraccionarios, si ustedes llegan a tener una multiplicación de tres números fraccionarios, obviamente la van a resolver de frente así como les mostré. 1 por 3 y abajo 2 por 1 por 8. No se van a poner a agrupar, ¿no? Entonces, esto que les voy a mostrar yo es simplemente para hacer la aclaración de que sí se pueden agrupar, pero si ya sabemos que de la otra manera es bastante sencillo, va a ser mucho más corto que agrupando, ¿para qué lo vamos a hacer agrupándolo, no? Simplemente les voy a demostrar que sí se puede hacer, pero no lo hagan por aquí. Simplemente lo hacen de frente. 1 por 3 por 3 y abajo 2 por 1 por 8. Vamos a ver. Entonces, voy a copiar primero el ejercicio. 1/2 por 3 sobre 1 por 3 octavos. Principalmente lo voy a hacer de la forma que yo les dije que es la que deben hacerlo ustedes, multiplicando todo de frente. Entonces sería 1 por 3 por 3. Todo eso sobre 2 por 1 por 8. 2 por 1 por 8. Y aquí simplemente resolvemos las multiplicaciones. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. 2 por 8, 16. ¿Sí? 9 16avos. Este de acá ya es una fracción irreducible, la podemos dejar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, obviamente, aquí hicimos la multiplicación de tres fraccionarios que estaba aquí, de la forma que yo les expliqué ahorita. Pero acá me dicen que yo los puedo agrupar y que dependiendo de cómo yo los agrupe, tampoco voy a cambiar el valor del resultado. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, principalmente aquí, van a agrupar a los primeros dos términos. Si se dan cuenta, son los mismos números. Yo no he cambiado nada, son los mismos números. Entonces me dicen, yo si quiero, puedo agrupar los primeros dos términos, resuelvo la multiplicación primero de estos dos, y luego el resultado de esa multiplicación lo voy a multiplicar con el número que dejé solo, por fuera, el paréntesis. Entonces, ¿quién quiere hacer esta multiplicación, muchachos? La de aquí, la del paréntesis. ¿Quién me dice cuánto
¿O quién me quiere ayudar a hacerla, mejor dicho? Un poquito más. El que dijo primero. Valerie me ayuda con el segundo. Listo, entonces dale. La primera multiplicación, ¿cómo sería? Micrófono, por favor. Recuerda que estamos grabando, ¿no? Entonces, listo, David. Ujú. Dame los valores. Ya como nosotros sabemos el procedimiento, dame los valores. 3 sobre qué. Esta multiplicación de qué. 3 la de acá abajo ahora. 2 por uno, ¿cuánto es? 2 por 1 da 2, ¿cierto? Entonces ya ese resultado si lo multiplicamos por el de acá. 3 octavos. ¿Cuánto da esa multiplicación? Bueno, está aquí saltándonos los pasos, ¿no? 3 por 3, 9, 16. ¿Cierto? 9, 16. Ya llegamos a lo mismo. 9 sobre 16. Ahora, esto de acá me dicen ellos que va a ser igual a esto de acá. ¿Sí? Son los mismos números, ojo, son los mismos números, solo que, si se dan cuenta, acá ahorita que los ponga uno encima de otro, son los mismos números, solo que los están agrupando diferente. Primero acá agruparon al primer término, al primer número racional con el segundo, y luego, y en la segunda forma, decidieron agrupar a los dos últimos términos, 3 sobre 1 y al 3 octavos. Entonces, según ellos, los resultados me deben dar igual porque la propiedad se cumple, la propiedad asociativa. Que vamos a ver. Entonces, en este caso, pues primero debo empezar resolviendo siempre lo que está entre paréntesis. Este lo voy a dejar acá por el momento solo. 1/2 por. Entonces, ¿cuánto da la multiplicación de acá? ¿Cuánto da el fraccionario de aquí? La multiplicación de los fraccionarios. 3 por 3, 9 sobre 1 por 8. 8. Ahora aquí resolvemos la multiplicación de estos fraccionarios de frente. 1 por 9, 9 sobre 2 por 8. ¿Sí ven? Entonces, la propiedad se cumple. ¿Sí ven? La forma como yo agrupe los números a la hora de multiplicarlos no me va a afectar el resultado. Pero ya les dije, no hay necesidad de ponerse a agrupar. Hacen todo de frente y el resultado también les va a dar lo mismo, ¿sí ven? No tiene necesidad de ponerse a agrupar. Dime. Entonces, si quieren les envío esto o no se los envío. Bueno, aunque aquí nos comimos los pasos, ¿no? Pero obviamente con pasos estos dos hubieran salido un poquito más largos, visiblemente. Bueno, lo imprimimos aquí, vamos a ver la otra propiedad. Ahora vamos con la propiedad conmutativa. Me dice, el orden de los factores no varía el producto. Le muchachos, les hago una aclaración. Sí, una aclaración que le voy a hacer acá. Resulta y pasa que en la multiplicación, en la multiplicación y en la suma, esta propiedad se cumple, ¿sí? Que no importa el orden de la operación, digamos, por así decirlo, el resultado me va a seguir dando el mismo, ¿sí? Esto se cumple en la multiplicación y en la suma, pero, les reitero, en la división y en la resta esto no se va a cumplir, ¿sí? Les voy a mostrar con números enteros, no con números racionales, porque voy a hacer las cuatro aclaraciones, la de la suma, la resta, la de la multiplicación y la división, entonces no nos alcanzaría, nos alargaríamos mucho, pero les voy a mostrar con los números normalitos, con los enteros,
que esto es verdad. O sea, la multiplicación y la suma, no importa el orden, el resultado nos va a dar el mismo. Pero a la hora de restar y a la hora de dividir, ya el resultado nos cambia completamente. Vamos a ver por qué es así. Entonces, miren, por ejemplo, el orden de los factores no varía el producto. Digamos, para el caso de la suma se cumple, porque por ejemplo vamos a hacerlo con números normales para que sea más sencilla la demostración. 2 más 3 más 10. Vamos a colocar acá 2 más 3 más 10. Y abajo vamos a colocar, por ejemplo, 2 más 10 más 13. Entonces, son los mismos números, pero con el orden diferente. Ahora les pregunto yo, ¿cuánto da la suma de arriba? Está con la gripa. Uy, disculpe. No, que yo todavía estoy enfermo, no me ha quitado ni la gripa ni la... 15. Ahora, 2 más 10, 12, más 3, 15. ¿Sí ven? Da lo mismo, 15, 15. ¿Sí ven? Para la suma se cumple. No importa el orden, el resultado nos va a dar igual. Vamos a ver la multiplicación. De una manera más sencilla, por ejemplo, 7 por 4 o 4 por 7. ¿Mm? ¿Cuánto me da 7 por 4? 28. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, acá le cambiamos el orden, nada más. Los números son los mismos. ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Sí ven? Entonces, en la multiplicación también se cumple. En la multiplicación también se cumple. No importa el orden, el resultado debe ser el mismo. Si son los mismos números, no importa cómo los organice, el resultado va a ser el mismo. Pero vamos a ver la resta y la división, que son los que sí cambian. ¿Qué sería? No, pero es que no tienen, no son fraccionarios, son números. O sea, no les estoy explicando con fraccionarios. Recuerden que los fraccionarios pues son con las líneas, ¿no? 2 sobre 3. No estamos haciendo eso. ¿Sí que sería? Pues a las 12 vamos a ver si dependiendo de pronto las 11:45, ajá, vamos a ver. Entonces, miren, muchachos, vamos aquí, vamos a mostrarles ahora por qué en la resta sí importa el orden, ¿sí? En la resta sí importa el orden, vamos a mostrarles por qué. Miren, más sencillo. 5 menos 3 únicamente con dos términos. 5 menos 3 o 3 menos 5. Son los mismos números, cambia el orden en cómo los estamos restando, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto da 5 menos 3? 2, ¿cierto? 5 menos 3 me da 2. Si yo al 3, si yo al 3 le quito 5, ¿cuánto me queda? ¿2 qué? Menos 2. 2 negativo, ¿no? Recuerden lo que hacíamos nosotros en los casos de la vida cotidiana. Tengo 3.000 pesos para pagar, me vienen a cobrar 5.000. Tengo 3.000 pesos para pagar en el bolsillo, me vienen a cobrar 5.000. ¿Cuánto le voy a quedar debiendo? 2.000, ¿cierto? Entonces, como le quedé debiendo, negativo, ¿sí? Acuérdense. Menos 2. ¿Sí? Les pregunto yo, vamos a mirarlos aquí un momentico, estos números en la recta numérica, vamos a mirarlos un momentico. ¿Sí? Recuerden que la recta pues tiene el origen en cero, tiene un eje X positivo, que van a ser los números positivos, y va a tener también un eje negativo, que es donde van a estar ubicados los números negativos, ¿cierto? Claro, entonces, si yo voy a ubicar el 2 sería acá 1, 2. Aquí va a estar el número 1, aquí va a estar el número 2. Por aquí entonces debería estar el valor este. Si miramos el negativo, pues sería menos 1, menos 2. ¿Sí ven? Los números no son los mismos. Están ubicados en diferentes posiciones. Les pregunto yo, o sea, pueden que sea 2 y 2, pero el signo cambia todo. Porque, no sé si ustedes recuerden, pero ¿cuál de los dos números es mayor? ¿El 2 o el menos 2? El 2 positivo, ¿cierto? Recuerden que todo número positivo siempre va a ser mayor que los negativos. Entonces, si el 2 es mayor, obviamente el 2 no es igual. Si el 2 es un número mayor, obviamente no es igual que el menos 2, ¿cierto? Sí, haciendo esta analogía, si el 2 ya es mayor que el menos 2, obviamente él no es igual, porque es mayor, vale más. O sea, no es lo mismo yo tener plata que deber. No es lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Entre más alejado del cero esté,
entre más alejado del cero o más a la izquierda, o visto más a la izquierda, va a ser menor. ¿Sí? No se dejen engañar, por ejemplo, si tuvieran -100, o sea, un número bastante grande, y lo fueran a comparar con el 1. ¿Sí? Ustedes recuerden, sí, 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 todo número positivo siempre es mayor que el negativo, así sea -1000, -1.000.000. Si tienen uno positivo, pero que sea positivo, ya va a ser mayor. Todo número positivo es mayor. Entonces, bueno, ahí es como hacerles un poquito de recuerdo de esto, pero ya la idea era mirar que no valían los mismos números, no valían lo mismo, por ende, pues, técnicamente no son iguales. Ahora, entonces ya se dieron cuenta que ya el orden en cómo yo reste me varía el resultado, ¿sí? Entonces, por eso es importante que respetar el orden en las restas. En la división pasa lo mismo y en la división es más notorio. En la división es aún más notorio. Miren, si yo divido, por ejemplo, 15, lo dividimos entre 3, o a 3 lo dividimos entre 15, o sea, simplemente estoy cambiando los órdenes, los números los mantengo. ¿Qué pasa? 15 dividido entre 3 nos da 5, ¿cierto? 5 por 3, 15, que a 15, 0. Si miramos esto de acá, ¿cómo dividen eso ustedes? Ah, listo, con la calculadora. Listo, da 3,2. No, entonces, ¿cómo lo hiciste? Miren, yo sé porque ese tema todavía creo que todavía no me lo hemos explicado. Creo que lo van a ver en este año. Este se llama números decimales, ¿no? Como el 3 es un número más pequeño que el 15, ¿qué debo hacer yo? Coloco un cero acá, coloco un cero y una coma. Cero coma, esto le presta un cero, esto le presta un cero al 3, al 30. Se vuelve un 30. Ahora sí, ya van a dar cuenta porque da 0,2. Entonces, un número que multiplicarse por 15 me dé 30 es el 2. 2 por 15, 30, acá 30, 0, ¿sí ven? 0,2. De ahí es como sale ese 0,2. Como el número era menor, yo coloco 0, y le presto un 0. En los celulares a veces suele salir como 0.2, ¿sí? Pero es coma, idealmente es coma. El punto indica miles, indica miles. La coma no. Es mejor preferiblemente que lo usen como una coma. Ahora, pero por ejemplo, miren, en Excel me toca usar son puntos porque él no reconoce la coma. Entonces, todo depende del programa también que vayan a hacer ustedes. Eh, Les pregunto yo, ¿será que 5, que es el resultado de esta división, es lo mismo que 0,2? No es cierto. No, 5 no es lo mismo que 0,2. Mira, te lo muestro acá en la recta. Sí, porque la recta es como la que nos permite hacer estas aclaraciones. Entonces, mira, 0, que es el origen. Voy a meter nada más acá el eje positivo, porque solo son dos números positivos los que vamos a revisar. Entonces, 1, 2, pongamos por acá el 3, pongamos por acá el 4 y casi no me da clase para el 5. Y por acá coloquemos el 5. Bien, entonces el 5 está por acá. Mira, ahora empecemos a colocar los decimales, porque recuerda que esto es un número decimal. Entonces sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. 0,2, ¿no? 0,1, 0,2. Por acá va a estar este número, 0,2. Y recuerden que los números pues tienen decimales, tienen centésimas, tienen milésimas. Eso lo vieron en primaria, que yo recuerde. Acá sería 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Todos los números tienen eso, ¿sí? Lo pueden ver también en las reglitas, en las escuadras. Las escuadras vienen con esas líneas. Entonces, Valerie, te vuelvo y te pregunto, ¿será que el 0,2 es lo mismo que el 5? Viéndolo desde la recta. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Cuál de los dos es mayor? No, porque recuerda que cuando son positivos, entre más lejanos, o sea, o más a la derecha estén, cuando son números positivos, entre más a la derecha estén, entre más allá, van a ser mayores, ¿sí? Cuando el número está más a la derecha, va a ser mayor, ¿sí? Esto también se puede ver con los negativos, ¿cierto? Lo que me decían ahorita. Cuando el número negativo es muy grande, por ejemplo, -100, va a ser menor que un número negativo que esté más pequeño. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. También se puede ver así, ¿se ven? ¿Por qué va a ser mayor el -3 que el -100? Porque el -3 está más a la derecha en la recta.
Lo mismo acá. También se puede aplicar esto mismo en los positivos. El 5 está más a la derecha, o sea, está más hacia allá que el 0,2. Por eso el 5 es más grande. ¿Sí? Entonces, como ya saben, como el 5 es un número ya más grande, estos dos números no son iguales. El 5 es un número mayor que el 0,2. No son lo mismo. ¿Sí? Entonces, la idea es explicarles eso, aclararles esto, de que en la resta y en la división sí importa el orden porque los resultados van a cambiar. ¿Sí? Ya los resultados con esto cambian considerablemente, cambian no solo en valor, a veces pueden cambiar en signo. ¿Sí? Entonces, es importante respetar el orden en la resta y en la división. En la suma y en la multiplicación sí no importa. Como se dieron cuenta, en estos dos, en lo que es suma y multiplicación, el resultado no varía. ¿Sí? No varía. Ni en signo, ni en, ni en valor. Pero acá sí puede variar el signo o puede variar bien el valor. Dos números netamente distintos. Sí, esto es muy pequeñito. Un 0,2 es algo muy pequeñito porque es un valor que está entre el 0 y está entre el 1. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que deben ir mirando ustedes. Bueno, entonces, no sé, Valerie, si te quedó claro por qué eran diferentes, porque era mayor el 5 que el 0,2. Bueno, entonces voy a limpiar esto acá. Esta es la propiedad conmutativa. Vamos a ver ahora la propiedad del elemento neutro. Me dicen a mí, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, porque todo número multiplicado por él da el mismo número. Eso es verdad. Siempre que multipliquemos a cualquier número por uno, ya sea un fraccionario, un número entero, siempre que lo multipliquemos por uno nos va a dar el mismo valor. Ahí creo que plantearon 7 tercios por uno. ¿Cómo podemos nosotros multiplicar al 7 tercios por uno? ¿Qué debemos hacer con el uno? Como el número uno es un número entero, yo lo debo colocar sobre un uno. Así no voy a cambiar su valor. ¿Sí? Así no voy a cambiar yo su valor. ¿Cuánto da uno dividido entre uno? Uno. ¿Sí? Uno por uno, uno, que a uno cero. Sigue siendo uno. No he cambiado su valor. ¿Sí? Todo número entero, cuando ustedes lo vayan a multiplicar por un fraccionario, ubíquenlo sobre un uno primero. Y ahí se aplican las multiplicaciones frente. 7 por 1 sería 7 sobre 3 por 1, que sería 3. Entonces sería 7 tercios. Si se dan cuenta, siempre que multipliquemos cualquier número por uno, el resultado siempre nos va a dar el mismo valor. 7 tercios, 7 tercios. El resultado no va a cambiar. Por eso se llama elemento neutro, porque al multiplicarse por él, al uno, me va a dar siempre el mismo número. Aquí ahora viene lo que es el elemento inverso. Me dice que un número es inverso de otro si al multiplicarlos obtenemos como resultado el elemento unidad. O sea, si yo multiplico dos números racionales y eso me da como resultado un 1, quiere decir que son inversos. Vamos a ver. Profe, una pregunta, ¿mañana hay clase? No. Miren muchachos, yo les mando las cosas a los grupos para que las revisen, ¿no? Me metieron en la masa para que la dejen ahí. Aquí yo les mandé en el grupo la clase con la fecha y los horarios. Ahí están todos, tienen incluso hasta lo de la evaluación. ¿Sí? Allí ya está eso. Ya ahí les dice, bueno, nos vemos hoy que es jueves 3, nos vemos a las 10, nos vemos el otro jueves a las 10 de la mañana, nos vemos el 17 para darle las pautas de la evaluación y nos vemos el viernes 18 ya para la evaluación, ¿sí ven? Ahí está todo. Bueno, entonces vamos a revisar la propiedad del elemento inverso.
Pues para yo ponerme a contarlos a todos, pero no sé, por lo general Valerie siempre participa Herbert, participa de los primos Paredes, participa David. Yo creo que tengo todavía algunos y otros tengo que subirle la nota. Salomé, por lo general lo que pasa es que yo voy quitando eso. Yo voy quitando esto, yo voy quitando los más cuando veo que de pronto, por ejemplo, aquí, es, por ejemplo, Salomé sacó 9.5. Si yo le quiero quitar el más, pues le coloco acá el 9.5 por un 10. Si te le quito el más, le coloco acá un 10. ¿Sí? Eh, por ejemplo, con David estoy encartado con el más porque no se lo puedo quitar. ¿Sí ves? Todavía tiene acá, pues lleva todo en 10, entonces no le puedo quitar el más. Lo mismo con Maurel, lo mismo con... ¿Qué dijo yo? Es que ya los que ya les quité el más, ya los que ya les quité el más fue porque ya se los apliqué a la nota, ¿sí? Fue porque ya se las subí. Como esto los califiqué hoy, pues todavía no se los he aplicado. Pero ya a medida que ustedes vayan teniendo falencias acá en alguna de las actividades, automáticamente se los iba sumando. Sí, por ejemplo, que no me recuerdo yo acá. Vamos a ver. Obviamente eso solo suma 0,5, ¿sí? No va a subir una unidad. Suma son 0,5. Ah, ustedes son los primos, ¿cierto? Los dos primos. Sí, pero ese día, pues yo tomé participación fue de David. Y recuerden además que también pues, eso es dependiendo de las clases. Por ejemplo, hoy participó que yo escuché, participó David otra vez, participó Herbert y Valerie. Sí, pues también han habido hablando otros, pero digamos, cuando yo les dije ahorita, justamente ahorita, esos tres participaron. ¿Cuál? ¿Esto abajo? Ah, no. Lo que pasa es que esto es Excel, él nombra lo que son las filas y las columnas, ya sea por números o por letras, ¿sí? Él las nombra. Entonces, por ejemplo, creo que estas son las filas, no estoy mal. La fila A, en la fila A tengo los nombres, o son las columnas, no me acuerdo. Estos son columnas. Ese es un alumno que, ese es un alumno que prácticamente está retirado. Prácticamente. Melo Murcia. Por eso, Melo Murcia, Carlos Julián. Sí, yo también me he encontrado con apellidos extraños, pero bueno. Ya aprendió el micrófono, Andrés. Ok. Andrés sí tiene el micrófono malo. Entonces, miren, muchachos, vamos a ver ya el elemento inverso. Vamos a ver. Miren, ya llevamos 20 minutos. Vamos a ver si estos tres lo desocupamos de aquí hasta las 45. El elemento inverso, me dicen a mí, un número es inverso de otro. Deje la goma, deje la goma. Entonces, un- no hay afán. Este, ah, un número y es inverso de otro si al multiplicarnos obtenemos como resultado el elemento de unidad. ¿Cierto? Te le estaba diciendo yo. Bueno, aquí nos hablan del elemento inverso o de un número inverso, pero no se refieren al signo, sino se refieren es a la posición del número fraccionario, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que aquí tengo este fraccionario 17 medios, que el inverso de él, ¿qué va a hacer? Cambiar la posición de esos números. Por ejemplo, si acá el 17 está en el numerador, yo acá lo voy a colocar en el denominador, ¿sí? Y si acá el 2 estaba en el denominador, pues acá lo coloco en el numerador. Yo ya sé que cuando los números están de esta forma, estos dos son inversos, ¿sí? Porque han alternado su posición. Son los mismos valores, pero en posiciones distintas. Aquí el 2 está en el denominador, aquí está en el numerador. Aquí el 17 está en el numerador y pues acá está en el denominador. ¿Sí? A eso es a lo que se refieren ahí con inverso, que tienen posiciones distintas.
o que las posiciones hayan cambiado, pero sean los mismos valores. Automáticamente a mí la propiedad me dice, no, eso da 1, ¿sí? ¿Cómo sabemos que da 1? Bueno, porque simplemente recuerden que son fraccionarios, entonces los podemos multiplicar de frente. 17 por 2 sobre 2 por 17. Si ustedes recuerdan lo que les acabé de explicar hace un momento, les dije que en la multiplicación no importaba qué, el orden, ¿cierto? Importaba era en la división y en la resta, pero en la suma y en la multiplicación el orden no importa. Entonces, dígame cuánto dan estos resultados. 34, ¿cierto? 34 y abajo cuánto da también. El mismo porque en la multiplicación no importa el orden. 34 y 64. Yo les he dicho a ustedes, sin necesidad de simplificar, yo les he dicho a ustedes que los fraccionarios es lo mismo que una división, ¿cierto? 34 entre 34. ¿Cuánto nos dará eso? 1. 1 por 34, 34 que 34, 0. ¿Sí ven? Entonces, esto de acá no es lo mismo que tener 1. Por eso es que ya esa propiedad le dice a ustedes. Si yo, por ejemplo, les hubiera puesto en la actividad un ejercicio así, que los números estuvieran en posiciones distintas, pero fueran los mismos valores, ustedes automáticamente pudieran haber dicho, eso daba 1. ¿Por qué? Es porque esa es la propiedad del elemento inverso. No necesitaban hacer este procedimiento. Yo simplemente aquí les demostré así de manera rápida que sí, que esto, cuando se tenga multiplicando un número por su elemento inverso, su número inverso, entonces eso les va a dar 1. Sin necesidad de hacer esto de acá, ya ustedes sabrán que eso les da 1. Pero pues en la guía creo que no se los puse. Ahora vamos a ver lo que es la propiedad distributiva. Ya está un poquito más larga de explicar. La propiedad distributiva me dice a mí, el producto de un número por una suma, o sea, se refiere a este fraccionario que está multiplicando a una suma de fraccionarios, es igual a la suma de los productos de dicho número, o sea, que él multiplique a este y también multiplique al otro, es igual a la suma de esas dos multiplicaciones, o sea, que él multiplica el 1 por 4, como está acá, más luego que multiplique al 5 séptimos. 2 tercios por un cuarto más 2 tercios por 5 séptimos. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Me estará escribiendo ahorita. Vamos a ver esto de aquí. Sí, bueno, pues ahorita que estoy en clase todavía no lo puedo compartir, pero... Y eso me demoro bastante procesando el video en el computador, eso es como casi una hora y bola. Ahora, estamos aquí, ¿no? Entonces, estamos aplicando la propiedad distributiva. Visiblemente, ¿cómo sacan ellos esto de acá? Sin necesidad de leer la teoría. Ellos hacen esto de aquí. La propiedad distributiva también se conoce como la multiplicación término a término, ¿sí? Entonces, para ustedes cambiar esto, o para, digamos, una de las formas que hay para resolverlo aplicando esta propiedad es la siguiente. El término que está multiplicando a la suma va a multiplicar a cada uno de los números racionales. Entonces, la primera multiplicación sería 2 tercios por un cuarto. Bien, 2 tercios por un cuarto. Aquí en la teoría les habían dicho que esto equivale a la suma de las multiplicaciones de él con los números que están sumando. Entonces, además, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un más. Si hubiera sido un menos, pues entonces ya aquí ustedes deberían colocar menos. Pero como están sumando, entonces colocan acá más. Si fuera un menos, menos. La segunda multiplicación, porque como les dije yo, él multiplica cada uno de los términos, o sea, va a multiplicar al 1 cuarto y va a multiplicar al 5 séptimos. Entonces luego 2 tercios por 5 séptimos, más 2 tercios por 5 séptimos. Esa es la propiedad distributiva o multiplicación término a término. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces, ya si se dan cuenta, acá tengo una multiplicación de fraccionarios y acá tengo otra multiplicación de fraccionarios. ¿Sí ven? Entonces simplemente sería resolver las multiplicaciones de frente. 2 por 1, 2 sobre 3 por 4, 12. Más, porque estamos sumando los dos resultados, 2 por 5, 10 sobre 3 por 7,
21, ¿cierto? 21. ¿Y qué debemos hacer ahora? Una suma de fraccionarios. Les pregunto yo, ¿se hace por carita feliz o de frente la suma? No, señores, no, señores. Recuerden que la suma se hace de frente siempre y cuando tengan el mismo denominador. Acá lo tienen diferente, ¿sí ven? Acá lo tienen diferente, debemos aplicar la carita feliz. Entonces la primera línea sería esta acá, sería 2 por 21. 2 por 21, más porque estamos sumando la segunda línea de la carita, que sería 12 por 10. 12 por 10. Y todo esto sobre ya lo que sería la sonrisa, que sería 12 por 21. Sería 12 por 21. Resolvemos ahora las operaciones. 2 por 21. Allá ahora y terminó todo. Más 12 por 10. Sería 120. Sobre 12 por 21. Que fue el que dijo Valerita, ¿cierto? 252. Ahora resolvemos la suma. 42 más 120. 162. Sobre 252. ¿Será que esta fracción la podemos simplificar? ¿Qué me dicen ustedes? Termina, termina justamente en 2. Bastante sencillo. 2 por 3, vamos a ver. 1 más 6, 7, 7 más 2, 9, y abajo también da 9, sí, muy bien. Por 2 y por 3 se puede. Ahora, 162 dividido entre 2 nos da 81. 81, listo. 81 sobre la mitad de 252 sería 126. 126. ¿Será que se le puede ir sacando segunda? ¿Qué me dicen ustedes? Tercera sí tiene. No, tercera sí tiene. 8 más 1, 9. Tiene tercera. 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. También tiene tercera. Entonces, la tercera de 81 es dividirlo. Obviamente, 81 entre 3 nos da 27 sobre 126 dividido entre 3 nos da 40 y 42. ¿Será que se puede seguir simplificando? ¿Cierto? Sí. Tiene tercera otra vez. No tiene segunda, pero sí tiene tercera. ¿Por qué tiene tercera? 2 más 7, 9. 9 es un múltiplo de 3. 4 más 2, 6. 6 también es un múltiplo de 3. Tienen tercera ambos. Ahora, 27 dividido entre 3 nos da 9. Y 42 dividido entre 3 nos da 14. ¿Sí ves? Bueno, miren muchachos, entonces así es como ustedes hubieran resuelto esta multiplicación de fraccionarios con una suma, que serían ahí como una operación medio combinada, por así decirlo, pero esto con la propiedad distributiva. ¿Hay una forma un poco más corta? Sí la hay, claro que sí la hay, ya la muestro. Miren, dar un poquito de zoom acá porque no alcanzo a seleccionar. Ahí. Esto mismo también lo hubieran podido resolver. Primero, Primero, sin necesidad de hacer una transformación como hacíamos acá, que la multiplicación de término a término, esto ustedes pueden haber dicho, bueno, primero resolvemos lo que está en el paréntesis, ¿cierto? Que es como hemos venido trabajando casi siempre, resolvemos primero lo que está entre paréntesis. ¿Y qué tengo entre paréntesis? Una suma. Entonces, dejo el 2/3 quieto y me voy a enfocar primero en la suma de los números que están aquí. Si se dan cuenta, también tenemos diferente denominador, por lo que deberíamos aplicar carita feliz, porque tenemos diferente denominador. En la primera línea de la carita feliz me dice que 1 por
7. Entonces, 1 por 7. Más, porque están sumándose los fraccionarios. Luego la segunda línea de la carita feliz me dice 4 por 7. Hago caso de paréntesis. 4 por 7. Y todo esto va a ir sobre... Ah, sí ve. Troqué los números. 4 por 5 acá arriba. 4 por 5. Y acá abajo sería 4 por 7. Listo. Ahí está. ¿Sí o qué? Ahora resolvemos las operaciones que están aquí. En el paréntesis, las que de la suma. Dejamos el 2 tercios todavía quieto, porque no lo podemos tocar. Y resolvemos acá las operaciones. 1 por 7, 7, más 4 por 5, 20, sobre 4 por 7, 28. Voy a borrar las linecitas acá porque esto puede parecerse un 8. Vamos a borrar la línea aquí. Listo. Esto es igual a 2 por 3, 2 sobre 3, perdón, 2 tercios por... Entonces, 7 más 20, 27 sobre 28. Listo. Tenemos esto acá. Entonces ya aquí simplemente sería multiplicar de frente. Ya eso lo podemos multiplicar de frente. 2 por 27 y 3 por 28. 3. 2 por 27 sobre 3 por 28. 3 por 28. Y resolvemos las multiplicaciones. 2 por 27 nos da 50 y... No, 2 por 27, 54. Y abajo, 3 por 28 nos da 80 y qué? 82. 84. 3 por 20, 60. 3 por 8, 24. 60 más 24, 84. ¿Sí? Vamos aquí. Ahora, se van a dar cuenta que pues, ya esta simplificación está un poco más corta porque aquí nos había quedado ahora 162 sobre 252 y acá fue un número más pequeño. Se pueden simplificar por qué? Por 2, ¿cierto? Entonces, simplificamos. 54 dividido entre 2 nos da 27. Perdón, 27, sí. 27, casi me se confundiste. No, sí, miren, ¿por qué 27? Si ustedes se dan cuenta, me estoy devolviendo. Acá tenía 2 por 27, nos da 54. Acá lo estoy dividiendo otra vez entre 2. Es como si yo quitara el 2 de acá, con el 2 de acá y me queda simplemente el 27. ¿Sí? 27, me estoy devolviendo prácticamente. Ahora, 84 dividido entre 2 nos da 42. 42, ¿cierto? 42. Si se dan cuenta, ya es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Ya es lo mismo. O sea, ya sabemos que los resultados nos van a dar iguales. Igual. 27 dividido entre 3, 9. Y 42 dividido entre 3, 14. Ya aquí los tenemos. 14. ¿Sí? Entonces, no únicamente, obviamente, cuando ustedes tengan una multiplicación de números racionales con una suma, únicamente no se va a poder resolver por la propiedad, no. También pueden resolver primero la suma y luego lo multiplican. Sin necesidad de hacer esta transformación de la que hicimos aquí. O aplicar la propiedad, mejor dicho. Y los procedimientos, pues obviamente en cuanto al arco, pues no son muy distintos. Creo que son más o menos iguales, pero pues nada. Aunque aquí nos saltamos el paso de que 2 por uno directamente acá 2 por uno y abajo 3 por 4 y acá sería 2 por 5 y abajo 3 por 7. Bueno, les voy a enviar esto ya para que lo tengan. Lo voy a enviar de WhatsApp. También voy a poner a cargar el computador porque de un momento a otro se me apaga. Ya me está avisando. Ya me está avisando. Voy a ponerlo a cargar. Un momentico acá.
Sí. Listo. Entonces, esa ya sería la propiedad distributiva. Vamos a ver la última propiedad, ya para dejarlo descansar. La última propiedad me dice a mí, factor común. Bueno, muchachos, esta propiedad a ustedes, como tal, por el momento no le van a encontrar de pronto mucha utilidad, ¿sí? Porque aquí prácticamente habla de que en el factor común nos vamos a devolver, o que es la función inversa de la propiedad distributiva. Si ustedes se dan cuenta, aquí teníamos un fraccionario multiplicando a una suma de fraccionarios y eso lo transformábamos en dos multiplicaciones de fraccionarios sumadas. Acá lo tenemos al revés. Tenemos esto acá. Voy a apagar un momentico el micrófono porque, claro. Entonces, si se dan cuenta aquí tenemos una multiplicación por una suma de fraccionarios y la transformamos en dos multiplicaciones que se van a sumar al final. Aquí tenemos lo que teníamos en este lado, que son dos multiplicaciones de números racionales que se van a sumar al final. Y si se dan cuenta eso, lo cambian por un fraccionario multiplicando a una suma, o sea, lo mismo de acá. El factor común se conoce a veces como la propiedad inversa de la distributiva. Entonces a nosotros no nos sirve de nada aplicar de pronto esta propiedad para la guía porque sería devolvernos en los pasos. Nos terminaríamos devolviendo, no nos conviene, ¿cierto? Por eso esta propiedad pues no la van a aplicar ustedes en la guía. Esta propiedad les va a servir a ustedes más cuando ustedes ya vayan a hacer octavo, que es cuando vayan a ver álgebra, ¿sí? Cuando vayan a ver álgebra, que ya son números con letras, son ecuaciones, ya ustedes pues ahí sí le van a encontrar una utilidad mayor. Les voy a mostrar así de rapidez más o menos cómo es lo del factor común. Por ejemplo, que cuando ustedes vayan a hacer octavo, para no enredarlos mucho, ustedes van a manejar letras. Por ejemplo, digamos que tuvieran, no sé, 3, 3A es igual a, no sé, por ejemplo, 2A más una A, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, factor común, me habla de factor común, de un factor que se está repitiendo. Si se dan cuenta acá en esta suma yo tengo A, ¿sí? Yo puedo sacar ese factor que se está repitiendo, lo puedo sacar acá del paréntesis, lo puedo sacar de esa operación. Si yo lo saco, A, ¿qué me quedaría a mí? 2 solito, porque le quité el A lo estoy llevando por acá, 2 más lo mismo con el uno. Yo el uno lo tengo que colocar solo porque el A lo estoy sacando acá. Más uno, ¿sí? Y acá tengo 3A. ¿Para qué me sirve a mí sacar el factor común de pronto en álgebra? Sirve para simplificar. Por ejemplo, aquí yo puedo eliminar las letras. Tengo una A a un lado de la igualdad, tengo otra A al otro lado de la igualdad, yo las puedo eliminar, ¿sí? ¿Y qué me queda a mí? 3 es igual a 2 más uno. Y cumplir con la igualdad. 3 es igual a 3 porque 2 más uno, 3. ¿Sí ven? Eso es factor común, más o menos así se aplica y así van a ver ustedes la matemática en octavo. ¿Sí? Que es matemática combinada con letras o ecuaciones, que eso es álgebra. ¿Sí? Ya esto es álgebra, es algo un poquito más avanzado. El factor común también les va a servir a ustedes acá, muchachos, de pronto a la hora de simplificar. ¿Sí? Por ejemplo, si digamos ustedes tuvieran 8 y abajo tuvieran, no sé, por ejemplo, 8 más 16. Digamos un fraccionario de esta forma. 8 sobre 8 más 16. Si ustedes quisieran simplificar acá, utilizando factor común, también lo pueden hacer. Miren, por ejemplo, 8 arriba, lo dejo quieto. Abajo, si se dan cuenta, yo acá tengo 8 y acá tengo 16. Pero yo puedo escribir el 16, yo puedo escribir ese 16 como un 2 por 8, ¿cierto? Yo puedo escribir que 16 es 2 por 8, porque 2 por 8 me da 16. Entonces, ahora si se dan cuenta, yo tengo dos factores acá comunes. Tengo un 8 y tengo un 8 dentro de esta suma. Yo los puedo sacar como un factor común. Arriba dejo el 8, abajo voy a sacar ese 8 como un factor común, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? Pues acá tenía 8 y voy a sacar ese 8 aquí, entonces aquí me va a quedar 1. 1 y aquí más, ¿qué me va a quedar aquí ahora? Solamente el
2 por 1 y 2 por 1 es 2, entonces solamente va a colocar el 2. De todos modos, esto es un poquito más avanzado para ustedes, pero se lo estoy dando un pequeño avance, o les estoy haciendo una pequeña demostración de lo que ustedes van a ver más adelante cuando vayan avanzando en los grados y de los años allá en el estudio. ¿Sí? ¿Y a mí para qué me sirve esto? Para simplificar, puedo quitar este 8 con este 8 y decir que esto va a ser igual a 1 sobre 1 más 2. ¿Sí ven? Eso para mí también me sirve a mí el factor común acá. Y yo decir que esto es 1 sobre 3. Entonces ya cambié, ya simplifiqué sin necesidad de utilizar los criterios de división. Pude simplificar esta fracción aplicando factor común. ¿Sí ven? Entonces son cositas que ustedes, pues, por el momento, digamos, son más avanzadas a lo que ustedes están viendo, sí, pero les quería mostrar más o menos para qué sirve el factor común y en qué casos se van a aplicar. Se pueden aplicar ese factor común.